Amén. Hechos 9 del verso 10 al 19. Dice la palabra de Dios: había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entre y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró a la casa, y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que reciba la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista. Levantándose fue bautizado, y habiendo tomado alimento recobró fuerzas. Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, gracias porque tú siempre, siempre hablas a tu pueblo, siempre, siempre hablas a los tuyos. Gracias por tu mensaje, Espíritu Santo. Te necesito en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ocupe su lugar, hermano. Diga: instrumento escogido. Otra vez: instrumento escogido. Gloria a Dios. Es una historia corta, pero con una enseñanza fuerte sobre la obediencia y ver a las personas como Dios las ve. Saulo, hermano, antes de ser Pablo, iba a Damasco a arrestar a cristianos, a perseguir a cristianos, y en el camino se le aparece Jesús y lo rodea una gran luz tan intensa que queda ciego, no podía ver. Entonces él llega y se queda ahí en la ciudad esperando, y él está orando, hermano, y yo pienso que en su mente está pasando tanta cosa de lo que acaba de acontecer, la voz que acaba de oír que le decía: ¿por qué me persigues? Y tanta cosa estaría pasando por su mente y él no podía ver. Lo único que le quedaba a Saulo es estar ahí en esa ciudad, en casa de ese Judas, estar orando. Y ahí entra la historia de alguien escogido, un vaso escogido que Dios iba a usar, que era Ananías. Diga: Ananías. La palabra de Dios nos muestra a este discípulo llamado Ananías en esa porción. No fue un hombre famoso, de renombre, ahí aparece solamente en esa porción de la escritura, pero fue alguien importante que marcó. Y no vemos mucho de él en otras partes de la escritura, pero vemos que era alguien espiritual que buscaba a Dios, pues Dios le habla y tiene una visión que Dios le muestra. Era alguien espiritual este Ananías. Era un vaso escogido que Dios iba a usar, porque iba a usar a otra persona que también era un vaso escogido, que era Pablo. Pero primero iba a utilizar a este personaje del que quiero hablarle hoy, Ananías. Pocos hombres como él que escuchan la voz de Dios y tienen visión de Dios. Dios le habla a Ananías en visión y le dice: ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a Saulo de Tarso, que está orando. Ananías sería ese instrumento usado por Dios para un plan asombroso que tendría el Señor. El día de hoy le voy a hablar de 3 cosas que noto en esta historia y que nosotros debemos aprender como discípulos del Señor que somos nosotros. ¿Qué es lo primero que aprendemos de esta historia, hermano? En primer lugar, lo que aprendemos es que Dios ve lo que tú no ves. Diga: Dios ve lo que tú no ves. Dice el verso 13, estamos en Hechos 9, verso 13. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, o sea, de Pablo, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales
principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre, o sea, para atrapar a todos los cristianos. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Si tiene alguien ahí a su lado, dígale: instrumento escogido eres. Instrumento escogido eres. Saulo, hermano, era famoso en ese momento. Dentro de la comunidad cristiana era muy famoso Saulo, pero no por algo bueno. Era bien famoso por cosas malas, porque perseguía a los cristianos. Era el que arrestaba a los cristianos, era el que llegaba y los atrapaba y los metía a la cárcel. Era ese Pablo que sacaba a los cristianos arrastrando para llevarlos a prisión. Era famoso entre la comunidad cristiana por cosas malas, por cosas malas. Era el que llevaba a los cristianos a juicio. Su fama era mucha entre los cristianos y no era una fama buena. De tal manera que cuando Dios le dice a un cristiano llamado Ananías, un discípulo llamado Ananías: hey, ve con Saulo de Tarso, tal vez Ananías se sorprende y dice: ya he oído yo de él, ya he oído de este, y tal vez le entró el miedito y la duda. Diga: Dios ve lo que tú no ves. Muchos de nosotros tenemos prejuicios de gente por conductas de personas, y a veces nosotros conocemos a personas por la fama que tienen y que muchas veces no es buena, y nos convertimos en jueces y llegamos a tal punto de decir: yo no voy a invitar a esta a la iglesia, es bien tremendo, es bien malo, hace todo esto, o sea, no, y llegamos a convertirnos en ese tipo de personas de jueces. ¿Para qué le voy a invitar a este y a esta a la iglesia? Ya les dije en una ocasión que a veces una persona tiene una idea de otra persona por lo que le dijeron, pero uno debe darse las ideas por sí mismo de la gente, darse la oportunidad de conocer a la gente y uno mismo darse las ideas, porque luego uno se queda con la idea que le contó el fulanita de la hermana Berenjena y ya se le cayó juicio. Dice: es que es así, me contaron que es así. Hazte tú tu propia idea de la gente, tú mismo. Porque Dios ve lo que nosotros no podemos ver. Dios ve más allá de lo que nosotros pudiéramos ver. Allá afuera puede conocer al drogadicto, al problemático, al tremendo de la colonia, a la cámara de la colonia, la que sale a barrer mientras está la policía agarrando, haciendo eso. Ahí está afuera viendo la cámara de la colonia. Y así los conocemos y la gente los clasifica y se olvida que tenemos un Dios poderoso que transforma vidas, cambia vidas, hace nuevos nacimientos de las personas. Y nos volvemos jueces. No, yo nunca voy a invitar a este ni decirle a este que venga a la iglesia, porque no, hombre. Y nos volvemos jueces. Nos olvidamos del Dios poderoso que transforma corazones y que toma el pecado y lo echa hasta lo profundo del mar para ya no acordarse más de ellos. Nosotros, hermanos, podemos ver al alcohólico, al adicto, al violento, al mal hablado allá afuera, pero Dios ve de una manera distinta a la de nosotros. Ananías solo podía ver al perseguidor. Yo he oído de este Pablo, le dice al Señor, al perseguidor. Y Dios miraba a un predicador del evangelio en Pablo. Ananías miraba al perseguidor y Dios miraba a un predicador del evangelio, a los gentiles. Ananías decía: he oído lo que ha hecho en Jerusalén a los hermanos. Y Dios miraba a ese que iba a ir a predicarle a reyes. Dios mira algo distinto, hermano. Y Dios lo mira como alguien escogido. Él iba a ser el misionero número 1 de la iglesia de aquellas épocas, y yo creo que no ha habido otro misionero como él hasta nuestros tiempos. En muchas ocasiones nosotros basamos ciertas cosas de la gente por lo que ven nuestros ojos, y no debiera ser así. No debiera ser así. Y esta historia la vemos perfectamente en el libro de Samuel, capítulo 16. Cuando Dios desecha al rey Saúl y le dice a Samuel: ve a casa de Isaí, ve a Belén, a casa de Isaí, porque ahí va a surgir al que va a ser el próximo rey. Así que el profeta Samuel se va y llega a esa tierra, llega a la casa de Isaí. ¿Dónde están tus hijos? Y manda a traer a sus hijos.
Y Samuel ve lo que está delante de sus ojos, ve al hijo de Isaí, Eliab, grandote, algo bien, como dicen los muchachos, dice, este va a ser el rey, este es el próximo rey, este lo voy a ungir. Y Dios lo para ahí en seco al profeta Samuel. Dice, primer libro de Samuel, capítulo 16, verso 6. Aconteció que cuando ellos vinieron, los hijos de Isaí, él vio a Eliab, Samuel vio a Eliab, y dijo, de cierto delante de Jehová estás ungido. Y Jehová le respondió a Samuel, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Dios, ¿qué ve? El corazón de la gente. El corazón de la gente Dios lo ve. Dios miró el corazón de David, que no estaba entre los que llamó Isaí a sus hijos, no estaba David ahí. David era el más chico y estaba allá afuera y no lo había llamado a su papá. Pero Dios lo manda a traer. Andaba allá afuera, pero Dios lo metió adentro de la casa. Era el más chico de todos, pero Dios iba a hacer de él el más grande de todos. Son las cosas que hace Dios, hermano. Cosas asombrosas hace Dios. David estaba afuera en el campo y Dios lo trae adentro y lo mete a sus planes. Dios lo eligió. Si Dios le puso en algún liderazgo, en realizar alguna cosa, es porque Él tiene la capacidad y sobre todo porque Dios no lo va a dejar solo. A veces menospreciamos a la gente. ¿A poco este va a poder hacer eso? ¿A poco esta va a poder realizar aquello? Porque vemos a través de nuestros ojos, pero Dios ve el corazón. Dios ve algo más profundo, Él ve la capacidad. Él ve lo que puede hacer contigo cuando estás dispuesto. Él puede sacar un Pablo, predicador tremendo, alguien que comparte la palabra en todos lados. Muchas veces descartamos a alguien por su pasado y Dios no trabaja así. Dios transforma a un Saulo y lo llama Pablo, y Dios puede usar a cualquiera. Nosotros no debemos enterrar a las personas antes de tiempo y ni menospreciar a la gente antes de tiempo. El 30 de abril cumplí, en el 2016 entré en el ministerio, estamos en el 2026, cumplí 10 años dentro del ministerio. Y déjeme decirle que también llegué a sentirme menospreciado allá adentro, entre el ministerio, entre pastores también. Y luego llegué a preguntar, ¿por qué siempre invitan a los eventos a los mismos predicadores y no a uno? Llegué a decir eso. Y así muchas cosas. O hacían menos a uno, pero miraban más joven a uno y ¿pero por qué? Y así llegué a sentirme. Pero llegué a entender cosas, que hay tiempos, hay procesos, hay momentos. Porque también he notado que el predicador que siempre lo ya después ya no lo invita y le toca el tiempo a otro. Hay tiempos, hay momentos y ahí hay procesos, hermano. Y Dios va poniendo cada quien en su lugar. El problema de estos tiempos es que la gente quiere brincarse los tiempos y los procesos. De un día para otro ya quieren ser pastor y no es así si Dios no te llamó. Y los procesos se los quieren brincar y brincar y brincar. Antes de que, ya les he dicho antes, que antes de que Pablo fuera ese gran misionero, estuvo 13, 14 años entre los cristianos, entre los apóstoles, aprendiendo. Hasta que Dios lo llama en la iglesia de Antioquía, hasta ese momento empieza a trabajar fuertemente. Ya viene trabajando, aprendiendo, pero pasó tiempos y procesos. Dios ve lo que no es como es. Dios ve más allá que los ojos físicos que nosotros pudiéramos estar viendo en una persona. Dios ve con propósito grande a cada hermano, a cada hermana. Pero muchas veces nosotros nos sentimos incapaces de realizar algo, o incapaces de realizar algo grande para Dios. Muchas veces uno mismo tiene una autoestima tan baja. ¿Cómo voy a poder hacer eso? ¿O no nos ha caído el 20 que eres hijo y hay algo especial sobre ti ahora que Dios va a hacer contigo? ¿No te ha caído el 20 a veces que por ser hijo de Dios tú vas con un cielo abierto caminando y te menosprecias cuando quieres realizar algo o emprender algo? No lo voy a lograr, no, este negocio no va a funcionar, no voy a hacerlo. Y ya desde ahí te empezaste a menospreciar.
Desde ahí, Dios ve cosas grandes en sus hijos, cosas grandes en sus hijos. ¿Qué es lo segundo que aprendemos de esta historia, hermano? En segundo lugar, aprendemos que la obediencia viene antes del entendimiento. Diga, la obediencia viene antes del entendimiento. Ananías tenía miedo y obviamente tenía sus razones lógicas para no ir, por eso responde luego, he oído lo que ha hecho este. Pero Dios, hermano, no le da todas las explicaciones, solo le dijo, ve. Dios le dice, ve a la calle derecha, a la casa de tal persona, está una persona llamada Saulo de Tarso, y cuando oye Saulo de Tarso en su mente, Señor, yo he oído todo lo que ha hecho a los cristianos. Y el Señor le responde enseguida, ve. Amado hermano, amada hermana, hablar de obediencia, hermano, es un tema tan profundo. Y en la Escritura hay tanto de dónde tomar de la obediencia. Pero tan solo una pregunta basta, una sola, para que usted mismo se responda, sin hablar tanto de la obediencia. Tan solo una pregunta, apartólo de Dios. Ahí se responde usted sobre la obediencia, en esa pregunta. Ananías tenía sus razones lógicas, como lo dije, para no ir. Es que es malo Dios le dice, ve, porque instrumento escogido me es para llevar mi nombre. Instrumento escogido. Hermano, usted es un instrumento escogido de Dios también. Y usted lleva el nombre de Jesús en su vida, en su testimonio, en lo que usted realiza. Y a veces no queremos ir a bendecir a otro hermano, a orar por otro hermano, a dar una palabra a otro hermano, porque nosotros a veces pensamos que no se lo merece esa persona. Tú, siendo un instrumento escogido, no te das cuenta que Dios también eligió a otra persona para ser instrumento escogido, y te está poniendo a ti, ve a hacer edificación para ti. Y a veces no queremos. Ananías tenía sus razones lógicas para decir no. Aunque no dijo que no, sino que rápido respondió, he oído lo que ha hecho he oído. Hermano, hermana, Dios muchas veces solo le dirá a usted, haz esto, ve, dile esto, dale esto, haz esto, así. Pero una explicación para que difícilmente se la va a entregar. Difícilmente. No le va a explicar mucho las razones. La gente lógica tiene muchos problemas para obedecer, hermano. Diga, la gente lógica tiene muchos problemas para obedecer. ¿Sabe, hermano? Dios le manda a hacer algo que la mayoría, 99% de las veces, para nuestra mente va a ser ilógico. Y Dios nos manda a hacer algo que para nuestra mente, 99% es ilógico. Porque por naturaleza uno quiere ser lógico, pero el Hijo de Dios debe moverse por fe, no por lógica. Recuerda al ciego de nacimiento que está en el Evangelio de Juan, capítulo 19, del verso 1 al 7. El Señor Jesús va ahí y está ese ciego de nacimiento, y el Señor Jesús con la saliva hace lodo y se lo pone en los ojos del ciego y le dice, ve y lávate el estanque de Siloé. Qué ilógico, ¿verdad? Nuestra mente así como que, ¿a poco va a ser sanado? Saliva con lodo en los ojos y va a irse a lavar allá, o sea, nuestra mente. El Señor Jesús, ve, lávate allá. Pero la mente lógica lucha, hermano. Lucha la mente lógica. Y cuando Dios te manda a hacer algo, no te manda a entender razones, no te manda a entender cada hecho con esa mente lógica con la que pensamos. Porque si uno lo hace de esa manera, ahí te vas a quedar enfermo. Lo que debes hacer es levantarte y caminar por fe. Ir por fe. Si me dijo lávate, pues voy y me lavo.
Y lo hago, levántate y camina, pues voy y camino. Y voy por fe, no por lógica. Dios rompe con toda lógica cuando caminas por fe. Dígale al que está a su lado, es por fe, no por vista. La versión de Israel Espinosa dice, es por fe, no es por lógica. No es por lógica. Dios le dice a Ananías, ve. Y Ananías va y hace lo que Dios le mandó hacer. Aunque él pudo haber pensado de una manera lógica, este me va a hacer daño, y si me agarra y me manda a juicio, y si me agarra y me mete a prisión. Ananías fue, venció la duda. La duda se vence con fe. Diga, la duda se vence con fe. Luego hablaré de eso entre los cristianos que dudan en otra ocasión. El día viernes, hermano, hermana, el hermano Francisco compartió la palabra en la base bíblica de la alimentación de los 5,000, de la alimentación de cómo el Señor multiplica los panes y los peces. Es una historia muy bonita, pero ahí hay algo muy interesante que rompe con la lógica, porque romper con la lógica también es un reto. Y el Señor les estaba haciendo esa especie de reto, es lo que noto yo en ese instante. En Mateo capítulo 14 verso 13 en adelante, la palabra de Dios nos muestra cómo el Señor Jesús lo seguía las multitudes, y ahí estaba la gente con él, y se empezaba a hacer de noche, y el lugar era desierto, y estaba la multitud ahí. Obviamente los discípulos pensaron de una manera lógica, ya se está oscureciendo, no hay nada a los alrededores, está desértico, ya hace hambre, le vamos a decir al Señor Jesús que ya despida a la gente porque pues ya es tarde. Y van y le dicen al Señor Jesús, en Mateo 14:15 dice, cuando anochecía se acercaron a él sus discípulos diciendo, el lugar es desierto y la hora avanza, despide a la multitud para que vaya por las aldeas y compren algo de comer. Y el verso 14, lo más sorprendente, el Señor Jesús les dice, ¿no tienen necesidad de irse? Denle vosotros de comer. Imagínese usted, hermano, está con el Señor Jesús y usted es un discípulo de los 12 y hay 5,000 personas ahí. Le dice Jesús, dales tú de comer. ¡Qué tremendo, ¿no? ¡Qué tremendo! Denle vosotros de comer. Es como un reto a nuestra fe. A veces la gente sufre retos en su corazón cuando vamos a orar por los enfermos y hay un reto. Ay, no quieren, y no, ¿para qué? Qué vergüenza voy a pasar. Hay un reto ahí, a tu fe. A tu fe. ¿Recuerdan cuando oramos por los, pasen todos los que están fallándole su vista? A veces se tienen que jalar al hermano o la hermana. Hay un reto ahí, en el corazón. Pero ahí el Señor hizo un milagro y multiplicó 2 peces y 5 panes y alimentó 5,000 y sobraron 12 cestas llenas de comida todavía. Son las cosas que hace nuestro Dios. Cuando rompes con tu lógica y dices, bueno, voy a caminar por fe, voy a ir por fe, me voy a levantar por fe, voy a hacerlo por fe. El Señor dijo, ¿cómo lo va? No sé, pero voy a ir. Y algo pasa asombroso. Debes obedecer por fe. Jesús le dijo a con lodo en los ojos, ve y lávate. Tuvo que levantar e irse a lavar. Y regresó con ojos nuevos. Era ciego de nacimiento. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios siempre rompe con la lógica. Por lo tanto, debes entender que si Dios te mandó a hacer algo que para ti es ilógico, solo obedece y camina con fe. Es que el médico dijo que es grave y el médico lo dijo. Sí lo dijo, es una manera lógica de pensar. Pero Dios solo quiere fe. Y camina y mira lo que va a hacer el Señor.
Y me acuerdo de esa persona ahí media calle, casi ya oscureciendo, como a las 6. Que ore por mí, pastor. A ver, ven, vamos a orar. ¿Qué tengo? Tengo una hernia aquí. Ahí oré por él a media calle. A ver, tóquese. Ya no está. Qué loco, ¿no? Orar a media calle por alguien por una hernia y tócate, ya no la tiene. Ya no está. El Señor lo hizo. Él es el que hace las cosas, hermano, hermana. Él es por fe. Y se rompe con la lógica. Ananías llegó a casa de ese Judas, tocó, entró y ahí estaba ese Pablo. Y oró por él. Le puso sus manos y oró por él. Y le dice: hermano Saulo, el Señor Jesús me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Fíjese, hermano, hermana, antes de que Saulo hiciera algo para merecerlo, hermano, Dios utilizó a otra persona. Todos nosotros no merecíamos dar la salvación de Jesucristo, pero Dios utilizó a alguien para que llegara el mensaje o para que llegara la invitación, y no lo merecíamos, pero por su misericordia, hermano, por su misericordia estamos aquí. Ananías, antes de obedecerlo, en su mente estaba el perseguidor, el que daña a los cristianos, el que los lleva a juicio, el que los mete a cárcel, el que los saca arrastrando. Es en su mente, como todos los demás cristianos. Pero cuando obedeció y fue, ya no era el perseguidor, el que los arrastraba, el enjuiciador. ¿Sabe con qué era? El hermano. Hermano Pablo le dice: hermano Pablo, vea, cuando obedece, hermano, hay un crecimiento en usted. Hay una mayor vida espiritual en usted cuando obedece. Hay un mayor acercamiento en la relación de Dios. Cuando obedece a Dios, hermano, usted ya mira con los ojos de Dios y ya le dice al que perseguidor: hermano, hermana. Llegó y le dijo: hermano Pablo, hermano Saulo, el Señor me ha enviado. Hay un crecimiento en usted, hermano. Ese vaso escogido que Dios usa para levantar otros vasos escogidos. Dios no le dijo a Ananías: hey, ve, y le dio toda una explicación lógica. Mira, es que yo lo voy a usar porque él va a ir y va a fundar muchas iglesias, va a escribir cartas que durante años van a estarse predicando y van a estar oyendo. Él va a levantar a grandes líderes, va a poner pastores, va a poner esos obispos en diferentes iglesias. Él va a ir a Creta, va a ir para... No le explicó Dios todo lo que iba a hacer. Ananías tenía que ir por fe, caminar por fe y ser ese vaso que Dios quería utilizar en ese momento. Y así muchas veces no te va a explicar a ti que hagas muchas cosas, solo tienes que hacerlo. Y listo. ¿Por qué? Tienes que hacerlo. Le dije a la hermana Melida: tiene que hacer unas conferencias, tiene que rentar un lugar y tiene que... ¿Qué va a hacer Dios? Algo va a hacer Dios. Algo va a hacer Dios. ¿Qué es lo tercero que aprendemos de esta historia, hermano? El tercer lugar es que Dios usa gente común para cosas grandes. Diga: Dios usa gente común para cosas grandes. Ananías no era el famoso apóstol en grandes púlpitos con micrófonos que todos lo oyeran. Era un discípulo ahí en Damasco, era un líder ahí en Damasco. Pero sin su sí de él, se hubieran retrasado muchas cosas en el apóstol Pablo. Sin su sí de él. Dios no siempre usa los grandes micrófonos o escenarios, porque a veces la gente así sueña: grandes micrófonos, grandes escenarios. Dios a veces usa un Ananías que va a ser de edificación para otro vaso que Dios va a usar.
que va a ser un punto importante para una persona. Usted no sabe, hermano, hermana, tal vez invite a alguien que va a ser alguien importante y usted fue ese punto que predicó y dejó la semilla del evangelio ahí. ¿Y sabe qué les espera ese tipo de Ananías? Una corona bien hermosa en los cielos. Una corona hermosísima de nuestro Dios. Porque primero lo ocupó a este Ananías antes de ocupar al otro. Primero lo usó a este Ananías para edificar al otro. Primero usó a este Ananías para enseñar al otro. Y su recompensa es grande en los cielos. Tal vez usted conozca a gente que ha hecho daño a otras personas, como Saulo lo había hecho a los cristianos, y piense, no va a cambiar, no merece una oportunidad. Debe cambiar su mentalidad y ver de una manera distinta a la gente, porque Dios te puede sorprender con quien menos esperas, Y me acuerdo cuando hicimos una comida aquí, que vino en Montoya allá todo sucio y se sentó allá, y a veces uno puede menospreciar a la gente, pero pasó, vino por su sobre, se regresó y entregó su sobre, y me sorprendió. Dije, no, quien menos esperas. La pregunta es, ¿vas a obedecer cuando Dios te diga? ¿O vas a dudar? Ananías obedeció. Ve, le dijo. Fue él, y fue persona importante. Y fue parte de uno de los hombres más influyentes del cristianismo, el apóstol Pablo, Ananías. A veces el milagro, hermano, más sorprendente no va a ser la sanidad de la persona a la que tú fuiste. A veces el milagro más sorprendente va a ser tú obedeciendo, porque a veces no vas a querer obedecer. Y a veces el milagro más sorprendente ahí fue el Ananías yendo, sí Señor, voy, ante el hombre más terrible del momento. Ese fue el milagro más sorprendente, no la vista recobrada del apóstol. Y a veces el milagro más sorprendente va a ser tú, Dios usando tus manos, Dios usando tus palabras, Dios usándote a ti para edificación del otro. Ananías tenía una vida espiritual, era alguien devoto, alguien entregado a Dios, era un fiel de Dios, una relación profunda con Dios, de tal manera que oía la voz de Dios y Dios le hablaba en visión. Hay gente que quiere ser usada por Dios, pero no tiene una vida devota. Hay gente que quiere ser usado por Dios, pero no sabe servir a otros. Hay gente que quiere ser usado por Dios, pero su Biblia está toda empolvada, no sabe abrir. Busca el libro de las Sofonías, encuentra Habacuc, y ahí están así como, ¿dónde están? Negligentes con el uso de la Biblia. Pero Dios, hermano, va a levantar a Ananías. Ananías va a levantar a ese hombre. Y hay y cuando yo escribía esto, me acordaba cuando el pastor Silva dio una palabra sobre este lugar. Y luego, Teno me dijo otra, que no se la voy a decir. Teno me dijo otra, y iba en línea a lo del hermano Silva. El día de varones, cuando el hermano Teno oró por mí. Y luego, el día viernes, una hermana le dijo otra cosa a mi esposa mientras la hermana iba hablando en lenguas, orando en lenguas, y vio una visión y voltea, hablando en lenguas y orando por esta iglesia, la hermana, y voltea para la playa, voltea al mar, y no, tampoco se lo voy a contar. Pero las tres iban en relación a lo mismo de lo que Dios va a hacer aquí. Y decía yo, Dios va a levantar a Ananías.
Ananías, ese punto importante que va a ser usado para otra gente y que tiene su corona grandísima en el cielo. Así que pónganse de pie el día de hoy. Yo quiero llamar a un Ananías que diga: yo quiero, Señor, ser usado. Quiero ser ese vaso que tú vas a usar para edificar a otros. Apaga la Biblia.